Esto es OK Código. Vamos a ver el WSL, que es el Windows Subsystem for Linux. Ya no es una simulación del sistema operativo, sino que es el kernel del sistema operativo Linux completo, con algunas pequeñas modificaciones introducidas por Microsoft para que sea más performante en su sistema operativo y con todos los comandos disponibles de la versión Linux original. ¿Y para qué me interesaría poder desarrollar con Linux? Además de para parecer más sofisticado, bueno, ahora te doy un par de ideas. Estás utilizando un componente open source, lo querés modificar, te bajás el código y querés aplicarle tus cambios. Seguro, ese código open source utiliza comandos Linux para el proceso de compilación y para el desarrollo. O podrías estar intentando montar un proceso de integración continua y lo querés probar antes de subirlo. Querés verificar que funcione localmente y después lo pasás al server de Continuous Delivery. Pero el server tiene Linux. O simplemente estás desarrollando para server-side y obviamente el servidor es Linux. Una virtual machine tradicional puede tardar bastante en iniciarse, consume muchos recursos y además tenemos que administrarla nosotros mismos. En cambio, con WSL2 estos problemas no existen. Con WSL2 vamos a poder desarrollar en el Visual Studio Code como estamos acostumbrados a hacerlo, sin ningún tipo de recaudo de los cuales siempre tenemos que tener cuando estamos programando bajo un sistema operativo como Windows y después tenemos que deployarlo en Linux. En las próximas actualizaciones se le agregará la posibilidad de montar file systems que no son soportados de forma nativa por Windows, como X4, y se podrá navegar directamente desde el Windows Explorer. También se podrán ejecutar aplicaciones visuales de Linux que lucirán totalmente integradas al entorno Windows, es decir, que aparecerán en la barra de tareas y se mostrarán como el resto de las aplicaciones de manera integrada. Ahora te voy a contar cómo activar y configurar el WSL. 1. El primer paso es revisar que tengamos el sistema operativo actualizado. La versión tiene que ser la 19.03 o mayor, y con los detalles del build que se muestran en la imagen. Para revisar la versión, podemos ir a Acerca de Windows, al cual podemos acceder mediante la tecla Windows más R y escribir WinVer, o escribir el comando ver en un cmd. 2. Luego ya podemos ir a características del sistema operativo y activar la casilla Subsistema de Windows para Linux. Después que hacemos eso, va a empezar a ejecutar un proceso y nos va a pedir reiniciar. Otra opción es ejecutar este comando dentro de una consola PowerShell en modo administrador. 3. El siguiente paso será habilitar la plataforma de máquina virtual. Nuevamente, esto lo podemos hacer mediante características de Windows o mediante el siguiente comando que podemos ejecutar en una consola de PowerShell en modo administrador. En este caso, luego de terminar este paso, deberemos reiniciar sí o sí para que se apliquen los cambios. 4. Luego, hay que bajar el paquete de actualización del kernel de Linux mediante el link que voy a dejar en la descripción. Eso nos descarga un archivo instalador que nos va a guiar en la actualización del software. Seguimos los pasos hasta terminar el proceso. 5. Abrimos nuevamente un PowerShell en modo administrador y escribimos este comando. Esto le indicará al sistema WSL que vamos a querer ejecutar las distribuciones Linux en la versión 2 de manera predeterminada. Acá les muestro una tabla comparativa entre WSL y WSL2 y como verán, en casi todos los aspectos la versión 2 es superior a la 1. Por lo tanto, es recomendable. Si quieren chequear que la versión 2 se activó correctamente, pueden ejecutar este comando. 6. Ahora comienza una parte un poco más divertida. Ya tenemos todo listo, entonces podemos ir al Microsoft Store, seleccionar la distribución Linux que querramos. Vamos a ver que están disponibles varias: Ubuntu, SUSE, Debian, Fedora, Alpine, entre otras. Yo voy a seleccionar Ubuntu. Hago clic en obtener, esto inicia la descarga y una vez que termina de bajar todo, nos muestra el botón iniciar. Hacemos clic y eso nos lleva a nuestro último paso. 7.
Ahora se va a terminar de instalar la distribución y nos va a pedir que establezcamos un nombre de usuario para nuestra cuenta y un password. Estas serán las credenciales que necesitaremos para correr cualquier comando con permisos elevados mediante sudo. Y con este paso ya está. Ya tenemos el sistema operativo Linux completo, virtualizado dentro de nuestro Windows, disponible para ayudarnos en el desarrollo que nosotros necesitemos. Ahora, a continuación, algo que para mí es una de las cosas más importantes. Vamos a ver cómo configurar el Visual Studio Code, sus extensiones y después también Docker para poder trabajar con la versión WSL2. A continuación vamos a utilizar la Windows Terminal, que si aún no la tenés instalada, te dejo un link a este video donde te explico cómo instalarla y configurarla. A medida que descarguen las distros de Linux, van a aparecer las opciones en este menú. Seleccionan la distribución que quieran y les abre el shell correspondiente donde van a poder tirar los comandos que quieran. Claramente, si aún no utilizan VS Code, que es la versión liviana y actualizada del clásico Visual Studio, les recomiendo descargárselo. Sobre el Visual Studio Code, vamos a instalar una extensión que se llama Remote WSL. Esta extensión nos va a permitir utilizar el subsistema de Windows para Linux como entorno de desarrollo directamente desde el VS Code. Vamos a poder utilizar herramientas específicas de Linux y depurar aplicaciones basadas en ese sistema operativo. Lo primero que vamos a hacer es ir a la solapa de plugins del VS Code y buscamos Remote WSL y lo instalamos. Después de que se instala, hay que verificar que abajo nos aparezca un nuevo ítem en la barra de estado inferior, que es como dos flechitas. Si hacemos clic sobre este icono, nos va a mostrar información sobre cuál distro de Linux estamos actualmente utilizando, pero en el momento, como recién lo acabamos de poner, no deberíamos estar sobre ninguna. Una forma de iniciar el VS Code sobre una distro de Linux es ingresando al shell mediante la Windows Terminal y ahí escribimos code. Esto nos va a empezar a descargar algunos paquetes de actualización del server de VS Code y la primera vez puede demorar algunos minutos. En el proceso lo que hace es eliminar primero la versión anterior, descarga la nueva, la descomprime y finalmente nos deja de nuevo el control del shell cuando termina todo el proceso. A la vez abre la ventana del VS Code asociada al Linux virtualizado que nosotros le indicamos. La extensión del VS Code que acabo de instalar permite ejecutar comandos directamente sobre el sistema Linux. Por ejemplo, acá estoy utilizando el archivo sh con comandos propios de Linux que a su vez impactan contra el Azure Active Directory. También podemos crear nuevas carpetas, abrir el VS Code sobre estas carpetas, crear archivos y obviamente todo lo que solemos hacer sobre el VS Code. Algo importante que tenemos que recordar es que cuando utilizamos una distribución sobre WSL2 estamos instalando un sistema operativo virtualizado completo, es decir, que no es simplemente una extensión que instalamos sobre Windows, sino que es otro sistema operativo. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna herramienta o toolkit instalado en Windows, no va a pasar automáticamente a Linux, la tenemos que instalar por separado. Asimismo, con los plugins del Visual Studio, van a vivir dentro de la distro que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si nosotros instalamos Python dentro de Windows y después lo necesitamos dentro de la distribución que querramos de Linux, también vamos a tener que volver a instalarlo. Ahora, a continuación, te cuento algunos trucos y tips que te van a ayudar muchísimo. Con pwd podemos conocer el directorio donde estamos posicionados y si escribimos explorer.exe, nos va a abrir un Windows Explorer con la carpeta donde estábamos. Cuando descargamos el sistema operativo, no todos los paquetes y dependencias están actualizadas. Antes de sufrir problemas, es mejor ejecutar cuanto antes sudo apt get update, lo cual nos va a generar una actualización completa. Por último, para que sea un completo lujo, vamos a configurar Docker con WSL2. Primero tenemos que asegurarnos que tenemos la última versión de Docker y si no la tenemos, actualizarlo.
tiene que ser igual o mayor a la versión 2.3.0.2. Nos va a señalar que podemos cambiar de Hyper-V a WSL2, a lo cual le ponemos Enable WSL2. Si nos llega a aparecer este cartel, igualmente podemos ir a la configuración de Docker mediante Settings y en la solapa general tildar la opción Use the WSL2 Based Engine. Revisar igualmente que esté tildada esta opción y en caso de que no esté, activarla. Después deberemos seleccionar el botón Aplicar y reiniciar. Luego, en la solapa de Resources, WSL Integration, tildamos la opción Habilitar. Integración de mi distro WSL predeterminada. Y también podríamos agregar integración con la distro que nosotros seleccionemos en caso de tener varias. Espero que les haya parecido interesante, dejen sus comentarios acá debajo y hasta la próxima.